Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal de YouTube. En esta oportunidad desarrollaremos un tema que lleva como título Esclareciendo el concepto de la lógica deóntica, el cual su autor es Hugo José Francisco Velázquez. Los participantes que hicieron posible esta presentación son los siguientes: Tufinio Guamán Lupe, Uribe Bullón Matías, Valladolid Aguirre Ashley, Vargas Castro Nancy, Vázquez Aguilar Casey, Vázquez Mondragón Edgar, Vázquez Salazar Niurka, Vázquez Zulueta Allison, Bela Peña Daisy, Vite Andino Sony, Zárate Rojas Jordan y mi persona Zulueta Dosa Katy. Los puntos que se tomaron en cuenta para el desarrollo de esta presentación son los siguientes: resumen, introducción, lógica deóntica y lógica deóntica como lógica no clásica, normas y preposiciones normativas, y como cierre se dará una breve conclusión. Para iniciar, estableceremos un pequeño resumen del artículo estudiado, esclareciendo el concepto de lógica deóntica, escrito por Hugo Jorge Francisco Velázquez, en donde se explora la naturaleza y el alcance de la lógica deóntica, una rama de la lógica que se ocupa del estudio de las normas y las relaciones inferenciales entre ellas. Este artículo aborda varios puntos claves. Entre ellos tenemos el objeto de estudio, que se centra en el ámbito del deber, estudiando las relaciones formales entre normas o preposiciones normativas. Se diferencia la deontológica utilitarista y se aclara que no se limita a las normas jurídicas, sino que abarca un espectro más amplio de normas, como las morales o las técnicas. Asimismo, tenemos la distinción entre lógica deóntica y lógica jurídica. Se argumenta que la lógica jurídica es una lógica aplicada que estudia el razonamiento jurídico general, mientras que la lógica deóntica se centra en las inferencias deductivos formales entre normas. Por ejemplo, como lógica deóntica, podríamos tener la premisa de que es obligatorio pagar impuestos. La segunda premisa sería de que Juan es ciudadano. En conclusión, por lo tanto, Juan debe pagar impuestos. Como lógica jurídica, en la premisa 1 sería el Código Penal establece que el robo es un delito. Entonces, como premisa 2, Pedro robó un coche. Y en conclusión, sería, por lo tanto, Pedro ha cometido un delito y debe ser procesado. En la lógica deóntica como lógica no clásica, se aplica que la lógica deóntica no cumple con todos los supuestos de la lógica clásica, como la apofantividad, que es verdadero o falso, o la acertosidad, que es sin modalización. Entre la distinción entre normas y preposiciones sería de que las normas serían como órdenes o permisos emanados de una autoridad. Por ejemplo, que los estudiantes deben asistir a clase. Y como preposición, enunciados descriptivos acerca de una norma. Por ejemplo, sería P, Juan es un estudiante, y Q, Juan asiste a clase. Una introducción se brindará los temas que se aborda durante todo el análisis de este artículo. Empezando con la lógica clásica, que tuvo un cambio paradigmático con las investigaciones de Frege, Rochlet y Winter en el siglo XX. La lógica clásica se basa en un cálculo formal y extensional que garantiza la validez de las inferencias, reemplazando la lógica aristotélica. En la lógica deóntica es que se da a partir de la década de 1950. Se despertó el interés por las relaciones inferenciales relacionadas con la conducta humana, especialmente los conceptos normativos como el permiso, la obligación y las prohibiciones. También se puede destacar que George Henry von Wirlet
publicó el artículo Deontic Logic en 1951, marcando el inicio de estudio sistemático de la lógica deóntica. Asimismo, analogías con la lógica modal. La lógica deóntica se basa en analogías entre conceptos deónticos como permitido, prohibido, obligatorio, y conceptos modales atéticos como posible, imposible, necesario. Asimismo, las leyes de interdefinibilidad. Las analogías permiten formular leyes de infernibilidad de operadores deónticos, un pilar fundamental de los sistemas estándar de la lógica deóntica. En sí, vendría a ser algo muy importante para esta rama de la lógica. También se establecerá las diferencias con la lógica modal alética. La lógica deóntica se diferencia de la lógica modal atélica en que los conceptos deónticos no tienen una conexión lógica con los hechos y los valores de verdad. Bueno, les voy a estar hablando sobre la lógica deóntica, etimología y objeto. Para empezar, la lógica deóntica se centra en el estudio de los razonamientos normativos que derivan del nombre griego deón, que significa deber. A través de un análisis etimológico se destaca que la lógica no se debe confundir con la deontología utilitarista, pues la lógica deóntica se ocupa específicamente de las normas y proposiciones que establecen lo que debe ser o hacer, en contraposición a imperativos o juicios de valor. Bueno, el concepto de lógica deóntica se enriquece que la lógica simbólica o matemática, que analiza las relaciones formales entre normas que permiten un examen riguroso de las inferencias normativas, ya que éste se establece una distinción clara entre normas, imperativa y valoraciones, ya que las normas regulan las conductas, como por ejemplo las obligaciones, prohibiciones y permisos, mientras que los imperativos son directrices y valoraciones que atribuyen juicios de valor. Finalmente, se enfatiza que la lógica deóntica se considera una rama de la lógica modal, que se centra en las relaciones de implicación y compatibilidad entre posiciones normativas. Bueno, les voy a hablar sobre lógica deóntica y lógica jurídica. La lógica deóntica y la lógica jurídica a menudo se emplean como sinónimos, pero existe un debate sobre su correcta diferenciación, ya que algunos autores consideran que ambas expresiones son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Ya que ambas se refieren a inferencias normativas, ya que otros sostienen que genera confusión y vaguedad, ya que cada autor puede referirse a conceptos distintos dentro del ámbito jurídico. Bueno, la lógica deóntica se enfoca en las relaciones formales entre normas, mientras que la lógica jurídica puede abarcar un rango más amplio que incluye la argumentación y la aplicación de principios de la lógica formal. En el derecho. Bueno, en el derecho, esta confusión puede obstaculizar la colaboración entre lógicos y juristas. También una propuesta para clarificar esta relación es ver la lógica jurídica como un campo más amplio que incluye a la lógica deóntica como una de sus ramas principales, centradas en las inferencias normativas. Bueno, la lógica deóntica, por su parte, también puede aplicarse a otras normas no jurídicas, como las morales. Por lo tanto, se sugiere que la lógica deóntica estudie principios comunes a todas las normas, mientras que la lógica jurídica se especializa en los principios aplicables a las normas jurídicas específicas. En cuanto a la lógica deóntica como lógica no clásica, la lógica deóntica es que dicha lógica forma parte de la literatura especializada denominada lógica no clásica. A primera vista,
cabe apreciar que el concepto de lógica no clásica se delimita negativamente, pues se define como razón de su apartamiento respecto de lo que se entiende por lógica clásica. El concepto de la lógica no clásica sería que nos referimos a la lógica moderna, simbólica, llamada lógica matemática, que fue construida de manera algebraica durante el siglo XIX por Boole, Peirce y Schroeder. Los rasgos no formales constitutivos. Tenemos 4. Apofántica, asertórica, bivalente y extensional. La apofántica solamente trabaja con enunciados descriptivos que pueden ser verdaderos o falsos. En la asertórica no admite ningún tipo de modalización y graduación respecto a los valores de satisfacción, en este caso el valor de verdad verdadero y el valor de verdad falso. El bivalente solo admite 2 valores de esa satisfacción, en este caso veritativos, verdadero y falso. El extensional solamente considera la extensión de los enunciados y sus conexiones, definibles únicamente en términos veritativos funcionales. Los 3 sistemas que pueden reclamar el epíteto de estándar o saber de von Wright. El sistema esbozado por von Wright en 1951, también llamado el sistema clásico de lógica deóntica, en donde hay solamente 2 operadores, pi, premisión, y o para la obligatoriedad. El segundo sistema es similar al primero, pero interpreta las variables como representaciones esquemáticas de proposiciones que describen estados de las cosas, lo cual permite la iteración de los operadores. El tercer sistema también es semejante al primero, no solo que interpreta la variable como estado de cosas genéricas y que permite la iteración operada. Los tipos de lógica no clásica: lógica implementaria, extendidas o suplementarias. Aquellas que, si bien consideraban a la lógica clásica inadecuada en razón de incapacidad para dar cuenta de inferencias consideradas válidas dentro de otros contextos lingüísticos, como por ejemplo el normativo, supone sistemas que buscan complementar o extender, desde luego con algunas novedades, la misma a fin de subir tales deficiencias. Las lógicas rivales o divergentes son aquellas que buscan sustituir a la lógica clásica por considerar que la misma incluye las afirmaciones falsas. Por otra parte, Alfredo de Año señala que la lógica deóntica se trata de una lógica modal en virtud de incumplir con el supuesto acertosidad, ya que la misma presenta operadores deónticos modales permitido, prohibido y obligatorio, que en cierto punto afectan los valores de satisfacción, veritativos u otros. En efecto, la lógica deóntica nació como una lógica modal, puesto que modalizaba las categorías de acciones que a su vez tenían valor de ejecución. Normas y proposiciones normativas. Para Kenzel existen 2 tipos de lógica. Una, la Rechtsnormen, considerada las normas jurídicas o normas de derecho. Básicamente son normas que dictan los órganos creadores de derecho. Y la otra, la Rechtssatzung, en la que se consideran las reglas jurídicas o reglas de derecho. Estas aluden a los enunciados o expresiones que los teóricos del derecho emplean para intentar dar cuenta de las normas jurídicas. Asimismo, otros autores como Grinch, Achurum, Bullion consideran a la lógica en 2 tipos también: la lógica deóntica genuina y la lógica normativa. La primera examina las relaciones inferenciales entre normas o formulaciones normativas interpretadas prescriptivamente, mientras que la segunda es aquella que examina las relaciones inferenciales entre proposiciones normativas, quiere decir formulaciones normativas interpretadas descriptivamente. El autor subdivide la lógica deóntica en 2 tipos: la lógica normativa y la lógica de proposiciones normativas.
¿En qué consiste la lógica normativa? Es la parte de la lógica deóntica que estudiará específicamente las relaciones inferenciales entre normas. Quiere decir, las formulaciones normativas interpretadas prescriptivamente. Mientras que la lógica de proposiciones normativas es la parte de la lógica deóntica que examinará exclusivamente la aplicación de leyes y principios lógicos a las proposiciones normativas. Quiere decir, las formulaciones normativas interpretadas de manera descriptiva, respecto de las cuales no hay duda de su actitud para ser verdadera o falsa. Acá podemos presenciar una tabla comparativa entre lógica de normas y lógica de proposiciones normativas. Entre una de ellas tenemos que la lógica de normas se basa sobre conceptos absolutos, que quiere decir el lenguaje objeto, mientras que la lógica de proposiciones normativas son afirmaciones sobre un sistema normativo determinado, específicamente sobre la pertenencia o no de cierta norma o un cierto sistema. Acá aplicamos el metalenguaje normativo. Otra consideración para la lógica de normas es que existe un solo concepto de permisión, mientras que en la lógica de proposiciones normativas se distingue entre la permisión positiva, quiere decir en sentido fuerte, y la permisión negativa en sentido débil. Otra característica de la lógica de proposiciones normativas es que existen dos tipos de operaciones permisivos. Solo la permisión negativa es interdefinible. Asimismo, la lógica de proposiciones normativas presupone la lógica de normas, pues los operadores deónticos descriptivos suponen ya la existencia de relaciones lógicas entre normas. En este caso, existen dos tipos de negación. La primera, la negación externa, que es la que niega la pertenencia de la norma al sistema. Y la segunda, la negación interna. Esta niega la norma misma afirmando su norma negación. Como conclusión, concluimos afirmando que la lógica deóntica es una rama de la lógica proposicional, aunque reconociendo sus limitaciones, utiliza el lenguaje y otros teoremas adicionales. Busca complementar la lógica clásica debido a su falta de capacidad para representar argumentaciones normativas. Para esto, se toma en cuenta la famosa distinción entre normas y proposiciones normativas, la que demuestra que la lógica deóntica incluye no solo el estudio formal de las inferencias entre normas, sino también el estudio práctico entre proposiciones normativas. Esto da lugar a dos ramas diferentes, como menciona el autor, la lógica normativa y la lógica de proposiciones normativas, definida como el campo que estudia las relaciones lógico-inferenciales entre formulaciones normativas. Hago pasar las referencias sobre el trabajo de investigación. Muchas gracias.